Muy buenas tardes, querida maestra. Mi nombre es Rosa Emilia Gómez. En este momento vamos a hablar sobre los Incoterms 2020. ¿Qué son los Incoterms 2020? Se dice que desde el 1 de enero del 2020 todas las importaciones y exportaciones se regulan con los nuevos Incoterms. Ahora dice que esto es una serie de normas que son aceptadas y asimismo que se reconocen internacionalmente. ¿Qué nos quiere decir esto? Estas establecen muchos derechos y asimismo obligaciones del comprador y del vendedor en los intercambios comerciales que indican con las condiciones de venta. Desde su creación se dice que los Incoterms se revisan periódicamente y estos se adaptan a la realidad del momento y a los cambios que experimenta dicho comercio internacional. Vamos a ver cuáles son las clasificaciones de estos Incoterms. Dice de que siempre que la mercancía sea enviada por una única vía, ya sea marítima o terrestre, se deben escoger entre estos tipos de Incoterms, que es el FAS, CFR, el FOB y el CIF. Ya, si por otro lado se pueden clasificar en base si el transporte de la operación es una combinación entre varios medios, ya sea marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario, etcétera. Y en estos casos recibe el nombre de multimodal y puede incluir estos tipos. Está el X-Word, está el FCA, el CPT, ZIP, DPU, DAP y DDP. Ahora veremos o identificaremos en cada Incoterms dónde comienza y termina la responsabilidad del importador y del exportador. Empezando con el FAS, se dice que el exportador debe asumir todos los costos implicados hasta el momento que se haya sido entregada al costado del buque. Y asimismo, este debe ser entregada en el puerto de embarque y con el despacho de exportación ya realizado. Dice que en ese lugar termina para el exportador toda responsabilidad. De ahí él ya no tiene nada que ver. Él no tiene responsabilidad si hay algún daño, si hay pérdida de la mercancía, ya que por consiguiente esto lo asume el comprador y él no incluye subirla a bordo del buque. Ahora, las obligaciones del importador es que el importador debe contratar el transporte. Él es el único responsable de contratar el transporte de la mercancía a partir del puerto de embarque designado, así como recibir la entrega de la mercancía. También el importador tiene que dar aviso al vendedor sobre el nombre del buque, el lugar de la carga, la fecha de entrega requerida y asimismo debe pagar todos los gastos de inspección previa del embarque. Otra es que el importador tiene que ser responsable de pagar la carga de la mercancía y que está a bordo del buque. Nadie más puede hacerse responsable de este pago sino que él. Y asimismo debe contratar y pagar el flete internacional desde el puerto de embarque y también contratar y debe pagar un seguro sobre la mercancía. Después veremos cuáles son las obligaciones del SCFR. En primer lugar está la responsabilidad del vendedor. Dicha responsabilidad es reservar espacios. En CFR debe reservar espacios de la compañía naviera y también debe pagar el flete. Debe realizar el despacho aduanero de la exportación y asimismo entregar los bienes y entregar los cargarios. Ahora la responsabilidad del comprador del CFR es que debe pagar todos los gastos del seguro de los bienes. Debe realizar todos los trámites de importación. Él es el único que puede realizar estos trámites y tiene que descargar los bienes en su lugar de destino. Nadie más puede descargar esos bienes. Ahora la responsabilidad en FOB del vendedor dice que este debe solventar únicamente todos los gastos hasta entregar los productos a bordo del buque. Pueden ser maniobras, cargas, descargas y asimismo la exportación, los manejos en el puerto y carga en el barco. También debe realizar el despacho de exportación a través de un agente aduanero. Ahora la responsabilidad del comprador en FOB es que éste debe encargarse de contratar totalmente un buque para la entrega. Es decir, que el comprador tiene que contratar y pagar el buque en el cual se van a transportar las mercancías. Y asimismo debe asumir todos los riesgos. Él es el único que asume todos los riesgos, desde si hay algún daño en la recepción, asimismo de todos sus bienes.
Sin embargo, se dice que hasta este punto no hay alguna obligación de contratar un seguro por parte de ninguno de los negociantes y él debe realizar todos los trámites de importación hasta su país de destino. Ahora, en CIF dice que el transporte principal es pagado por el vendedor hasta el puerto convenido. Asimismo, el exportador contrata, él debe contratar, él debe pagar, asimismo el seguro de la mercancía, pero este no asume el riesgo. Esto se define de que él no asume riesgo por pérdida o por daño. Es obligación del importador. Y al igual, vamos a mencionar sobre lo que es el export. Menciona de que este tiene obligaciones mínimas a las del vendedor. Dice que este tipo de envío señala de que el comprador debe recoger la mercancía en un lugar determinado por el vendedor. Ellos eligen en qué lugar el comprador va a recoger dicha mercancía y asimismo por lo general este sitio podría ser un taller como por ejemplo un almacén o una fábrica. Dice de que hay que estar de acuerdo con los plazos acordados y asimismo una vez que sea entregada la mercancía, el comprador asume los riesgos totalmente. Ya el vendedor no tiene nada que ver y asimismo él asume todos los costos hasta su destino final de la mercancía. En FCA dice que en este caso es totalmente diferente. Ya el vendedor traspasa las mercancías a otro transportista designado. Él ya tiene el transportista que es designado para recibir dicha mercancía y que esto se hace en un mismo lugar acordado. Todo ya tiene que ser acordado. Y el vendedor ya hace lo contrario. Este es el encargado de contratar y pagar los gastos de traslado del paquete. Él es el único que puede pagar los gastos de cada traslado de cada mercancía hasta su destino final. Nadie más puede pagar estas cosas. Y este es el tipo, menciona que es el tipo de Incoterms 2020 más empleado en el transporte de contenedores, el que más se utiliza en los contenedores. Ahora, con el ZIP, la obligación del vendedor tiene mayormente las mismas responsabilidades y obligaciones que el CPT. Dice que también se debe contratar un seguro especial, ya que deberá asumir dichos costos en caso de que haya pérdida o haya algún daño en la mercancía durante el transporte. Muchas veces la regla señala de que el vendedor solo debe obtener un seguro con cobertura mínima, pero eso no es así. El comprador debe proteger más que nadie su mercancía y este debe llegar a un acuerdo con el proveedor. Otra forma que se puede resguardar la mercancía es contratando algún seguro adicional. Esto se recomienda también. Ahora en FOB señala que el vendedor tiene una responsabilidad muy importante, ya que este es el encargado de cargar mercancías en el buque. No obstante, dice de que hay muchos riesgos, pero él es el encargado de que va a transportar todas estas cosas. Y la responsabilidad del vendedor es que él despachará la mercancía para la exportación, no para la importación. El DPU, que es el entregado en el lugar, dice de que el vendedor aquí totalmente corre con los riesgos. Ya nadie tiene las responsabilidades, sino que solo el vendedor corre con los riesgos y los costos. Y asimismo puede ser del transporte hasta que pueda llegar a su destino final. Y el vendedor dice de que asume los riesgos relacionados con la descarga de la mercancía. Él ya es diferente, no con la carga, sino con la descarga de la mercancía. El DDP, que es la entrega de derechos pagados, dice de que al final señala que el vendedor debe transportar la mercancía hasta el lugar acordado de su destino final. Ese es el trabajo del vendedor. Y el proveedor, que es el comprador, dice de que debe asumir los riesgos y los costos de despacho de la importación. Para seguir hablando del tema, vamos a ver cuáles son los Incoterms que comprenden solo el costo de la mercancía. Por ejemplo, los que comprenden solo el costo de la mercancía es el Edward, el FCA, el FAS y el FOB.
Y los que comprenden el costo y flete de las mercancías es el CFR y el CPT. Y el que comprende el costo, seguro y flete de la mercancía son los últimos, que es el CIF, el CIP, el DPU, el DAP. Ahí finaliza cómo identificar qué Incoterms comprende cada cosa. Asimismo, ¿cuáles son los Incoterms multimodales y por qué se llaman así? Como lo mencionaba antes, es el Edward, el FCA, el CPT, el CIP, el DPU, el DAP y el DDP. ¿Por qué se llaman multimodales? Bueno, dice de que estos son adecuados. Son adecuados para una operación de compra especialmente y también en venta, pero que este conlleve transporte por carrera prácticamente ferroviaria, podemos decir, aéreo o multimodal, incluido el transporte multimodal contenerizado en fase de transporte marítimo, así como también la combinación de cualquiera de estos modos excepto el marítimo de puerto a puerto. Es donde se utilizan estos diferentes métodos para movilizar, ¿verdad? Dichas mercancías, menos como menciona ahí, que es el de puerto a puerto. Ahora, ¿cuáles son los Incoterms marítimos y por qué se llaman así? Son los que finalizan, que es el FAS, el FOB, el CIF y el CFR. Se dice que se llaman así marítimos porque estos se utilizan para el transporte marítimo, como podemos mencionarlo. Y asimismo, esto es para productos totalmente especiales. No se puede utilizar cualquier producto, sino que especiales por su forma de carga o por sus necesidades de carga que no se pueden cargar fácilmente y que no pueden hacerse en contenedores. ¿Por qué es importante para mí, como estudiante de la carrera de Comercio Internacional, que maneje e identifique cada uno de los Incoterms? Bueno, para mí la importancia de conocer los Incoterms, podemos decir de que esto es muy útil para el área de compras en nuestra carrera, que miramos todas esas cosas y en un tiempo determinado podemos desempeñar dicho trabajo. Ya tenemos el conocimiento y podemos utilizar dichos Incoterms ya que han sido enseñados en nuestras clases y asimismo esto nos ayudan de una manera práctica y por medio de un contrato de compra-venta. Así se puede definir cuál va a ser el reparto de dicho gasto entre lo que es el exportador, el importador y asimismo el lugar de la entrega de las mercancías, los documentos, lo que el exportador debe proporcionar al importador, cuáles son sus obligaciones y asimismo las transferencias, los riesgos que pueden haber y hasta poder llegar la mercancía a su destino final. Gracias.